Juan capítulo 12, verso 34. Al versículo 36. ¿Ok? Nos colocamos sobre nuestros pies si le es posible, para mayor reverencia ante la palabra del Señor. Y dice la palabra, versículo 34, le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, una vez más. Una vez más suplico que tu Espíritu Santo venga y tome el control de nuestras vidas, tanto de la mía para predicar como de la de cada uno de mis hermanos, para poder entender lo que tu palabra nos quiere enseñar el día de hoy. Te doy gracias, Señor amado, porque tú eres quien echa fuera todo temor y quien nos bendice, Señor amado, y nos guía. En Cristo Jesús, amén y amén. Voy a tomar asiento. Ok. Vamos a hablar un poquito, en primer lugar, del contexto de este texto bíblico que estamos hablando, ¿verdad? Resulta que en el versículo 12, desde el capítulo 12, de hecho, ya estamos hablando de la última semana de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 12 de ese capítulo ya estamos hablando de la entrada triunfal a Jerusalén. Ok, o sea que toda esta conversación que acabamos de leer se da y se suscita es exactamente en el templo, dentro del templo. Ok, entonces, en la entrada triunfal a Jerusalén, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Él entró en un pollino, ok, dice que iba allí montado, la gente le tiraba sus sábanas y con las palmeras le alababan. ¿Y qué le decían? ¿Qué le decían? ¿Quién recuerda la historia? Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esas palabras solamente se le daban ¿a quién? Al rey, al Mesías prometido. O sea que la gente, ¿qué era lo que estaba queriendo decir? Tú eres nuestro Mesías. Te aceptamos como Mesías. Es importante que usted entienda eso. ¿Por qué? Porque no en todas las partes del Evangelio la gente está reconociendo a Jesús como Mesías. Aquí este texto bíblico que estamos viendo, esta problemática, está en un contexto de que te reconozco como mi Mesías. Pero entonces, obviamente, esos judíos prácticamente le decían a Jesús: te reconocemos como nuestro Mesías, pero bajo nuestras condiciones. Te aceptamos como el Mesías, pero entonces te tenemos en la mira. Vamos a evaluarte a ver cómo es que nuestro Mesías, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, dice que vienen unos griegos, hombres de tierras lejanas, vienen a buscar a Jesús. Y Jesús dice: definitivamente llegó la hora, porque ya hasta Grecia llegó, hasta por allá a los lugares extremos, ha llegado la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace Jesús cuando ve que llegó la hora? Que llegó, que está en su última semana, que estos griegos ya están buscando de la palabra de Dios, ya están queriendo oír del mensaje de salvación. ¿Qué hace Jesús? Anuncia su muerte. Y empieza a decir en el versículo 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. En otras palabras, me les voy. Me les voy. Entonces empieza a decir: Padre, glorifica tu nombre. Entonces dice la historia, cuenta la palabra de Dios, que aparece una voz del cielo. Y esa voz del cielo dice: le he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahora, piense por un momento. Recreemos el contexto de lo que está sucediendo. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo.
¿verdad? Rodeado de personas que ¿qué pensaban de él? Lo acaban de reconocer como el Mesías. Pero en el templo también habían fariseos, escribas, sacerdotes, que estaban súper, hiper, mega indignados, enojados, que porque la gente le estaba diciendo a Jesús el Mesías. ¿No es cierto? Conocemos la historia. Esos hombres se enojaron y se indignaron porque estos hombres, porque la multitud le decía a Jesús, Hosana, Hosana, bendito el que viene, ta, 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 ta. Entonces ellos se enojaron, ¿verdad? Y resulta que estando ahí en el templo, rodeado de esta multitud, él viene y dice, Padre, glorifica tu nombre. Y entonces viene una voz del cielo, piense con mentalidad de fariseo o con mentalidad de escriba, de los maestros de la ley, y escuchan una voz que viene del cielo y dice, y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Cómo caen esas palabras al corazón de esos fariseos? ¿Cómo se siente? ¿Y eso qué fue? Imagínense cómo se siente, que dice el versículo 29, y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Eso fue un trueno, eso. Pero los que eran como que un poquito más, bueno, condescendientes con la situación, no, eso fue que un ángel le habló. Eso fue que un angelito se le apareció y le habló. La gente no quería reconocer que era Dios, el Padre, que había abierto los cielos y le había respondido a la oración del Hijo. A pesar de que lo habían acabado de reconocer como nuestro Mesías. Ya de ahí, yo me imagino un fariseo, un hombre de la ley, un hombre de estos, miren, y entonces, ¿cómo así que Dios le habla a usted y a nosotros no? ¿Y cómo así que a nosotros, si nosotros somos maestros de la ley, si nosotros somos estudiados, nosotros llevamos toda la vida metidos en los seminarios estudiando, y cómo le va a hablar Dios a usted y a mí no? ¿Verdad? Entonces aquí se está viendo Jesús en medio de una oposición muy brava, porque la gente dice reconocerlo como el Mesías, pero realmente lo tienen en la mirada, lo tienen entre ceja y ceja, dando a ver cómo que va a ser ese reconocimiento. Entonces, claro, Jesús está anunciando su muerte, Jesús está diciendo, viene y dice, ahora es el juicio de este mundo. El versículo 30 dice, no ha venido, que Jesús les dice, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y ahí es donde empieza el problema. Ahorita decíamos, atrae mi corazón, que muero de amor por ti, ¿no es cierto? Lo que Jesús estaba diciendo acá era, cuando él fuese levantado, y levantado es crucificado. O sea, cuando Jesús se muriera, muchas personas iban a ser atraídas, nosotros también incluidos, íbamos a ser atraídos a Él. Esa profecía se cumplió y se sigue cumpliendo. Una vez levantado Jesús, multitudes hemos llegado a sus pies, hemos llegado allá a la cruz del Calvario a depositar nuestras cargas, nuestra pesadez, nuestra situación, nuestra condición, ¿verdad? Eso se ha cumplido. Pero entonces, ¿qué dijo las multitudes? ¿Qué dijeron las multitudes? Qué pena. Ahí te cogimos en la mentira. ¿Y por qué te cogimos en la mentira? Porque entonces ahí viene la gente y le responde, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? O sea, ¿sí ve? Lo cogimos en la mentira. Es que la ley dice que el Cristo va a permanecer para siempre y usted está diciendo que se va a morir. Entonces usted no es el Cristo. ¿Sí ven bajo qué juicio y bajo qué presión y bajo qué condiciones estaba la gente aceptando que Él era el Cristo? O sea, la gente decía, yo acepto que tú eres el Cristo, pero bajo mis condiciones. Tú tienes que comportarte como yo estoy seguro que se va a comportar el Cristo y hacer lo que haría un Cristo, ¿verdad?
Entonces, claro, la gente estaba ahí encima, estaba acechando. La multitud había oído que el Mesías permanecería para siempre. Y eso era verdad. Sí, el Mesías permanecería para siempre. Pero no entendieron cómo entonces Jesús, siendo el Mesías, iba a ser crucificado, iba a ser levantado, iba a morir. Entonces, ¿cómo es eso? A mí lo que me impacta y lo que me llama la atención es la forma en que Jesús empieza a responder. Y ahí es donde empieza nuestro tema como tal a coger sentido. Porque Jesús viene y les dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Escuche eso, aún por un poco. Hay ciertas palabras de Jesús que nosotros tenemos que saberlas interpretar. Tenemos que saber interpretar para quién eran. ¿A quién le está respondiendo Jesús? ¿A quién le está respondiendo? ¿Con quién estaba? Con los fariseos, con los escribas y con las multitudes que lo acaban de recibir como el Mesías. Esas multitudes son las mismas que están preguntando, ¿cómo es posible? Nosotros hemos escuchado en la ley, mire que no está diciendo que fueron los escribas o los fariseos. Dice que las multitudes, las personas, la gente es la que le respondió y la que lo tenía ahí en la jugada. Te reconocemos como Jesús, como el Mesías, como el Cristo que había de venir. Pero entonces, ¿cómo así que te vas a morir? ¿Y cómo es eso? Entonces usted no es el Cristo. Entonces era la gente la que estaba encima de Jesús. Y Jesús viene y le dice a esa gente que lo reconoció, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y a esos escribas y a esos fariseos, viene y les dice, miren, a la verdad, la luz con ustedes va a estar por poco tiempo. No va a ser permanente con ustedes. Va a estar por un ratico. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? A mí me impacta eso, porque la respuesta de Jesús es esa, aún por un poco está la luz entre vosotros. ¿Qué significa esa luz? La palabra luz la utiliza mucho en la Biblia, pero de diferentes formas. Por ejemplo, San Juan capítulo 1 dice que en él estaba la luz y la luz era la vida de la humanidad, ¿verdad? Pero ese es otro tipo de luz. Aquí este tipo de luz exactamente que Jesús utiliza, esta respuesta que Jesús da, la palabra luz en el griego es la palabra fos. Y esa palabra fos, ¿de dónde sale? Fósforo, creo yo. No estoy seguro de eso. Eso era ya invento mío. La palabra fos significa brillar, hacer manifiesto. O sea, no está hablando de una luz propia, sino que está hablando de que Jesús hacía manifiesto algo. Ok, que Jesús estaba haciendo manifiesto algo. Significa luminosidad o resplandor. Esa palabra luz es la que utiliza la misma Biblia para decir que Jesús era el resplandor de Dios, para darse a conocer. O sea, Jesús lo que está diciendo es, yo soy el resplandor del Padre. Si usted quiere saber la voluntad del Padre, si usted quiere conocer los propósitos de Dios, míreme a mí. Está diciendo Jesús. Yo soy el resplandor de la voluntad del Padre. O sea, Jesús es el resplandor que nos hace manifiesto al Padre. Él es el resplandor de Dios y de su voluntad. Si no me están entendiendo, háganme señas. Ok. ¿Por qué? Porque es que es importante que usted me entienda eso para el resto de la predicación, para el resto del mensaje. Mire, usted y yo tenemos que entender como cristianos que si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, mire a Jesús. Mire a Jesús y usted se da cuenta cuál es el propósito del Padre. Es que yo veo a Jesucristo y lo primero que yo encuentro es, cuando yo escucho la historia de Jesús, lo primero que yo encuentro es, y el propósito del Padre era que yo me salvara. Un propósito de salvación. A eso vino y eso lo hizo todo el tiempo. Pero en segundo lugar, otro propósito que yo también veo en Jesús, la voluntad del Padre es que yo sea santo. Mire Jesucristo cómo nos salvó a punta de santidad. Todo ese trayecto que vivió, todo lo que sufrió y fue completa y absolutamente santo. Entonces la voluntad del Padre, ¿cuál es?
que yo me salve, pero que yo sea santo, al igual como Él es santo, como Él es puro. Que yo sea un imitador de Cristo, me deje salvar por Él y que tenga santidad en mi vida, que viva en santidad. ¿Cómo lo discierno yo? ¿Cómo lo conozco? Cuando miro a Jesús. Y Jesús me está diciendo, es que yo soy el resplandor, es que yo vine a eso. Yo vine a mostrarte la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo a estos fariseos y qué es lo que le está diciendo a estos hombres? Ese resplandor, esa oportunidad que ustedes tienen de conocer la voluntad del Padre con ustedes va a estar por poquito tiempo. Por eso digo yo, y por eso vemos en la palabra, esas palabras eran para ellos, porque créame, ese resplandor de Jesús con nosotros ha estado hasta el día de hoy, y eso es lo que nos tiene parados, y eso es lo que nos tiene firmes, y por eso es que nos llamamos cristianos, por ese resplandor, porque Jesucristo vino a mostrarnos la voluntad del Padre y nos la sigue mostrando. Esa luz con nosotros todavía permanece. Pero para los fariseos, pero para los hombres que habían reconocido a Jesús y que le habían dicho, te reconocemos como el Cristo, dependían de un cuerpo físico, dependían del cuerpo físico de Jesús. Entonces Jesús les dice, sí, por un poco tiempo voy a estar con ustedes. Entonces les dice, andad entre tanto, sigue diciéndoles ahí, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Antes de entrar a ese tema, yo le quiero preguntar entonces, mira, aquí tenemos unos hombres que aceptan a Jesús como su único Señor, como su único Salvador, que lo aceptan como el Mesías prometido, pero no aceptan que Él es el resplandor de Dios. Es posible que yo acepte a Jesucristo en mi corazón, que yo haya recibido a Jesucristo en mi corazón, y no acepte que Jesús es el que me está mostrando al Padre, no acepte la voluntad de Dios en mi vida. Sí, es posible. Y digo ser cristiano, pero no acepto la autoridad de Jesús. No acepto que lo que Jesús enseña es la voluntad de Dios para mi vida. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Andad entre tanto, sigue diciendo ahí, andad entre tanto, que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Y la palabra tinieblas aquí es oscuridad, algo que no te deja ver hacia dónde caminar. Lo que Jesús le está diciendo a estos fariseos es, mire, el problema es que cuando yo me les vaya a ustedes, ¿ustedes cómo van a quedar? En tinieblas. Pero ¿cómo era posible que ellos vivieran en tinieblas si ellos conocían cantidad de leyes, cantidad de palabra, cantidad de libros, tenían un conocimiento impresionante de lo que era la ley de Dios? Mire, lo que me está enseñando la palabra hoy es que yo puedo conocer el mundo, puedo conocer sus estrategias, puedo tener sagacidad, puedo tener inteligencia, puedo tener audacia. Pero si no tengo el conocimiento de Cristo y si no acepto que Cristo vino a mostrarme la voluntad de Dios, yo en este mundo ni siquiera sé para dónde voy. Ni siquiera sé para dónde voy. Ni siquiera sé qué es lo que estoy cambiando. Así tenga toda la ciencia. Mire, es interesante porque es que en aquella época se tenían, sí, todo el conocimiento bíblico. Todas las cosas, el conocimiento de los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Todos los libros del Antiguo Testamento. Hoy en día tenemos la ciencia. Hoy en día tenemos la tecnología. Hoy en día tenemos una cantidad de herramientas impresionantes. Es que es tremendo, porque es que hasta nosotros disfrutamos de esas herramientas. Nosotros disfrutamos de la tecnología. Sí. Eso de que nos podamos conectar a las 5 de la mañana por Google Meet, y nos conectamos Belmira, Entre Ríos, Medellín, San Pedro, y nos conectamos a hacer el devocional juntos. Eso es una maravilla. La tecnología nos ha dado unos avances espectaculares, ¿no es cierto? Pero mire cómo es la tecnología, cómo es la cosa impresionante. Con tecnología y todo, hace poquito salió una noticia por ahí de que yo no sé qué reglas de WhatsApp iban a cambiar.
de que qué reglas de las redes de comunicación, y todo el mundo se salió y se metió a otra red social, y entonces resulta que esa otra red social inmediatamente colapsó, que porque no estaba preparada para recibir tanta gente así atacada, y eso se volvió una nada. La tecnología no sabe, no sabe. La tecnología ha podido impedir un coronavirus. La ciencia ha podido impedir un coronavirus. Ha podido cambiar las cosas. Hace muchos años, recuerdo yo estaba muy pequeño, que todos los días por la noche salía en el noticiero Max Enríquez. Y Max Enríquez era el que predecía el tiempo. Y decía, mañana va a llover, lleve sombrilla. Y mi papá era feliz con Max Enríquez porque ya sabía si para el trabajo llevaba sombrilla o no. Y entonces él escuchaba a Max Enríquez, y mañana tenemos cielo parcialmente nublado, con truenos y con esto y con lo otro, y lleve sombrilla. Y mi papá salía con la sombrilla. ¿Por qué? Porque Max Enríquez, con su tecnología, con su ciencia, con la ciencia que estudia las nubes y todas estas cosas, dijo que había que llevar sombrilla. Pero llegó un momento en que empezaron a cambiar los tiempos, y empezaba Max Enríquez a decir, mañana va a ser un sol espectacular. Y salía mi papá contento y se pegaba una emparamada. Llegaba entrapado a la casa. Pero es que las noticias dijeron que va a ser sol. Y mira este aguacero. Y así poco a poco, se fueron dando cuenta que ni siquiera podían predecir si va a llover o no mañana. Y esta es la hora que no se puede decir si mañana va a llover o no. Ni siquiera eso lo sabemos. Es que ni siquiera sabemos si el fin de semana nos vamos a poder congregar o no, o si nos van a encerrar. Ya, las cosas están así. Y sabemos mucho de la vida, y sabemos mucho, y tenemos estrategias, y sabemos hacer muchas cosas. Y lo que dice la palabra es, y el que tanto sabe, ni siquiera sabe para dónde va, porque está en tinieblas. Porque no tiene ese resplandor de la voluntad de Dios. Pero cuando yo veo ese resplandor, pero cuando yo acudo a ese resplandor de Jesús, cuando yo pregunto, Jesús, entonces, ¿qué es lo que tú me querías enseñar? Me doy cuenta que es que Jesús viene y me dice, sí, mira, es que lo que está pasando en el mundo, ya estaba escrito. Ya la palabra lo estaba diciendo, ya te lo estaba enseñando. Entonces, ¿qué es lo que estaba esperando la palabra de Dios? Que simplemente tú y yo escucháramos más la voz de Jesús y empezáramos entonces a creerle a esa voz de Jesús. Nosotros sabemos para dónde va todo esto. Sabemos que todo esto tenía que suceder, porque esto es parte del proceso, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo es, el mundo con su ciencia, los fariseos con su conocimiento, el mundo actual con su tecnología, no sabe para dónde va si no consulta al maestro de maestros, si no consulta a Jesús. Y usted y yo tenemos que empezar a creer eso, tenemos que empezar a darnos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque entonces Jesús termina diciendo, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Mire lo que le está diciendo a los fariseos. Ustedes tienen que creer en ese resplandor que están viendo. Yo vine para que ustedes conocieran la voluntad del Padre y pudieran creer en ella. Ahora, la palabra creer ahí es la palabra pisteo, que viene de fe pistis, que viene por el oír. O sea, confiar. Mire, esta palabra pisteo es una palabra bien especial, porque no solamente es creer. Esta palabra pisteo significa confiar, serle encomendado. Es la palabra que se utiliza en Lucas capítulo 16, versículo 11, es el mismo término, cuando dice, si no eres fiel en lo poco, ¿quién os confiará? ¿O quién les entregará? ¿O quién les creerá lo real, lo verdadero, lo mucho? ¿Qué es lo que significa entonces pisteo? Significa que te es encomendado algo, que te encomiendan algo. Y lo que está diciendo Jesús aquí es, entre tanto que tenéis luz, entre tanto que tiene la oportunidad de ver ese resplandor, permita que usted sea digno de que le sea encomendada esa luz para que usted la lleve a otros.
Cuando usted conoce el propósito de Dios a través de Cristo, a usted le está siendo encomendado, encomendado ese propósito, para que usted lo pueda transmitir. Y yo le quiero preguntar, iglesia, ¿qué tanto nosotros estamos siendo encomendados para transmitir y para llevar el mensaje de lo que estamos conociendo de Dios? Para transmitir y para llevar el mensaje de lo que estamos conociendo de Jesús, de lo que Jesús nos enseñó. Porque mire, el mundo está desesperado. ¡Ay, el coronavirus! ¡Ay, nos va a matar a todos! ¡Ay, esto nos va a llevar! Y mire, que no, que tápese porque es que mire, y es que no, esto definitivamente, y ya viene la vacuna, pero resulta que la vacuna nos va a convertir en burros. Eso hay un montón, una cantidad de, mejor dicho, antes de que antes de que llegue la vacuna acá, ya todo el mundo está vacunado en contra de la vacuna, ya todo el mundo está vacunado aquí. Ya todo el mundo dice, no, eso los va a convertir en burros, eso nos va a volver perros, eso nos va a transformar en cosas raras. Bueno, en fin, una cantidad de información. Y el mundo se envuelve en su información. Y la pregunta es, ¿usted a qué le cree? ¿O de qué está siendo encomendado? Somos los que estamos viendo el resplandor de Dios, los que conocemos la palabra y sabemos, pero es que la Biblia lo decía. Pero es que la palabra lo decía, que vendrían pestes, que vendrían guerras, rumores de guerra, se levantaría padre contra ellos, que vendrían hambrunas. La palabra de Dios lo dice, Jesús me lo enseñó, Mateo capítulo 24, lo predicaba la pastora el domingo. Vendrían todas esas cosas. Si yo le creo a eso, yo soy portador, yo soy encomendado para llevar ese mensaje a una humanidad que está necesitando exactamente eso, que está temblando. Yo le puedo decir, sí, es que es cierto, mire, la palabra de Dios ya lo decía. Y entonces, ¿por qué Dios está permitiendo todo eso? Te preguntarán, porque es el proceso de salvación de Dios. Dice que en los postreros tiempos, la maldad del hombre se incrementará de tal manera que pasaría esto, esto y esto. Y el amor de muchos se va a enfriar inclusive. Todo eso estaba escrito, pero mire, la palabra de Dios tiene soluciones, tiene esperanza. Cuando yo conozco eso, traigo esperanza. Cuando no, yo me uno. Yo me uno. ¿Y a qué me uno? Ay, no, si eso está muy llevado. Ay, qué cosa tan horrible. Ay, no, mire, y nos volvieron a encerrar otra vez el fin de semana. Y ahora entonces, ¿qué hacemos? Y entonces que no podemos ir, no podemos venir. Yo me uno a chillar. Dígame, querida iglesia, ¿usted a qué le dedica más tiempo en su boca? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó que tocó empezar a descontaminar los grupos, las redes sociales de nosotros mismos? El WhatsApp de la iglesia. ¿Recuerdan? Que todo el mundo, miren los muertos en Italia, miren los muertos en España, y se murió y se murieron, y mire los carros allá. Y yo, venga, esto es un grupo con otro fin. Aquí estamos con el fin de propagar la palabra de Dios, de llevar el mensaje de salvación. Pero es que hay que informar a la gente, informar, a eso le llaman información. Nos convertíamos en portadores, nos encomendaban la misión de peste, de destrucción, de temor, y éramos excelentes transportadores de esa información. La transportábamos, y ¿sabe qué me indignaba a mí? Que por el mismo grupo, por donde se estaba predicando la palabra de Dios, era el mismo grupo donde estábamos predicando la peste y la destrucción. Y ustedes vieron que yo me indignaba y yo mantenía regañando a todo el mundo. Hombre, que este grupo no es para eso, hombre. Que deja de estar hablando peste, hablando, sí, la palabra de Dios lo decía, pero ¿por qué no hablamos de lo que nos están encomendando, nos está siendo encomendado? De que en Cristo yo encuentro salvación. Vea, hay salvación para este mundo. Tráigale eso al mundo. Para eso estamos. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que marcar la diferencia. Nosotros tenemos que hablar diferente. Nosotros tenemos que entender que el resplandor de Jesús, que el resplandor de Dios, lo seguimos viendo a través de Cristo. Cuando usted y yo nos acercamos a Cristo, usted y yo vimos el resplandor de Dios, la voluntad, el propósito de Dios. Y por eso a mí no me tiene por qué dar miedo lo que está pasando. Mire,
Cuando un cristiano muere, coronó. Y es así, aunque a usted le suene muy tétrico, muy duro, pero cuando un cristiano se muere, la semana pasada no, a principios de esta semana, el lunes, hace 2 días, pastor de la confraternidad del Ijacá, confraternidad en Bogotá, Ijacá, salió de su casa, montar bicicleta, a la cuadra, un infarto letal, partió con el Señor. Ay, pero es que es un pastor, y es que los pastores no mueren. Coronó, gloria a Dios. ¿Y cuánta gente corriendo el coronavirus y no se da cuenta que está matando a punta de grasa? Que se están matando con su alimentación, que se están matando, que cualquier día nos vamos a morir. Sí, así no nos mate un coronavirus, nos va a matar un carro. Ojo con eso. Por estar teniendo el miedo del coronavirus, se la pasa mirando para el techo y lo levanta un carro. O sea, póngase a pensar, mire, ¿por qué le tenemos miedo a lo que el mundo le tiene miedo? Si nosotros conocimos el propósito de Dios, salvación, santidad. Preocúpese por vivir en santidad para poder obtener su salvación. Eso es lo que Jesucristo vino a enseñarnos. Eso es lo que Jesucristo vino a entregarnos. Entonces, lo que dice Jesús es, creamos. Ahora, vamos a mirar dos razones por las cuales regularmente nosotros no creemos. Nosotros no somos encomendados, no podemos ser encomendados de ese paquete que Jesús nos da, nos entrega. Dice el versículo 37, pero antes de pasar al 37 me llama mucho la atención que el 36 termina y empata ahí diciendo, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó. Mire, no solamente dice que se fue, sino que también se ocultó de ellos. Y la palabra ocultarse ahí es encubrirse. Se encubrió, se tapó. En otras palabras, los dejó a oscuras. Como que pasó de la teoría a la práctica. Ahí me les voy para que miren cómo se vive en oscuridad. Para que vean, no puedan ver el resplandor de Dios. Ellos tuvieron la oportunidad tal vez de coger esas palabras, reflexionarlas y haber permanecido en la luz. Y haber permanecido en el propósito de Dios. Pero no lo hicieron. Porque estaban confundidos y no querían entender. No querían entender que las palabras de Jesús iban a permanecer para siempre. Las palabras del Mesías iban a permanecer para siempre. Que la enseñanza iba a permanecer para siempre en nuestros corazones. Pero entonces Él se oculta y con eso se encubre y ellos se dan cuenta, quedamos desarmados. O sea, quedamos sin luz. Ahí empieza entonces el hombre a padecer. Pero dice entonces pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. A pesar de que había hecho tantas señales, o sea, tantas indicaciones de que él era el resplandor de Dios, el resplandor del propósito de Dios. A pesar de que había venido y les había mostrado con tantas cosas, es que no más que se parta el cielo y le hable una voz del cielo, ya eso es una señal, una marca que está diciendo, algo está pasando ahí. ¿Qué sucedió? Dice que a pesar de las señales, delante de ellos, no creían en él. Es posible que una persona haya dicho, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, tú eres el Cristo, el Mesías, y luego no reconozca que Jesús es el resplandor de Dios, que Jesús me enseña el propósito y los planes de Dios para mi vida. ¿Es posible que no los acepte? Sí. Y eso constantemente pasa dentro de la congregación. Usted acepta a Jesucristo como su único Señor, como su único Salvador, pero no acepta la voluntad, no acepta la mayordomía de Dios sobre su corazón. No, esa palabra no es para mí. Esperemos a ver si de pronto el Señor me pone el sentir. Pero es que obedecer no es cuestión de sentires. Obedecer es cuestión de obediencia. O sea, obedecer, eso es una orden. No.
Eso para mí no es. Pero reconozco a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Pero no reconozco la autoridad de Él. No reconozco que esa palabra puede transformar mi vida, me puede cambiar en algo. No, no lo acepto. Y esa es una de las razones por las cuales la humanidad y por las cuales la iglesia cristiana, nosotros como cristianos, todavía vivimos en tinieblas. Todavía participamos de las tinieblas. Y entonces dice la palabra, lo que me está enseñando el texto bíblico es, yo recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, pero si no reconozco que Él tiene la autoridad para cambiar mi caminar, para Él decirme cambiar mis propósitos, cambiar mis proyectos y cambiarme el estilo de vida, si yo no entiendo eso, yo estoy en tinieblas, yo ni siquiera sé para dónde voy. Yo ni siquiera sé por qué vengo a la iglesia. Si usted no va a aceptar que la palabra de Dios es la máxima autoridad y que Dios quiere transformar sus planes. Es que yo tengo planes para el fin de semana, pero Dios quiere otra cosa. No, pero yo ya tenía planes, lo siento Dios. Entonces usted no sabe para dónde va. Usted no sabe ni siquiera qué es lo que está esperando. Usted no conoce el propósito de salvación de Dios. Usted no conoce el propósito de santidad que Dios tiene para con usted. Usted no ha podido, aunque dice que Jesús es su Señor, aunque sigue manifestando eso. Tenemos que aceptar que la palabra de Dios manda. Y si Dios dice, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que congregarse, hay que congregarse. Ay, Señor, pero es que yo tengo otros planes, yo tengo otras prioridades el fin de semana o en semana. ¿Obedece o obedece? ¿Qué quiere usted? Porque si no, usted ni siquiera sabe para dónde va. Usted está a oscuras todavía. Está todavía en plena oscuridad. Ahora, dice entonces, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Los que declararon, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, estaban cegados y con el corazón endurecido. Para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ellos no podían tener acceso a la sanidad de Dios, aunque tenían a Jesús ahí, aunque lo tenían ahí, pero no podían tener acceso a la sanidad de Dios. Y mire, es hermoso cuando uno ve, cómo Jesús viene y empieza a sanar hogares, empieza a sanar familias, empieza a sanar economías, empieza a sanar corazones, matrimonios. Es hermoso uno poder ver eso dentro de la congregación, cuando Jesús viene y hace eso. Porque ¿saben qué es lo que entiende uno? Esas personas entendieron lo que la palabra de Dios se propone para con sus vidas. Y porque lo entendieron, empezaron a obedecer, y aquí son los frutos de la obediencia. Qué duro es cuando nosotros como creyentes seguimos en lo mismo, y no pasamos de ahí. Uno lo que piensa como pastor es, no hemos podido entender el plan de salvación de Dios para nuestras vidas, a pesar de que nos congregamos y todo. Pero bueno, luego viene el versículo 42 y dice, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. O sea, fueron encomendados. Eso es lo que significa creer. Con todo y eso, muchos de los gobernantes recibieron la encomienda. Entendemos el propósito de salvación, entendemos el propósito de santidad y fueron encomendados. ¿Pero qué pasó? Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Creyeron, les fue encomendado el mensaje, pero se quedaron callados. ¿Por qué? Ay no, de pronto me echan de la sinagoga. Porque dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y ahí está pintado el creyente, ahí está pintado el cristiano, que no es capaz de dar solución a un mundo que está pasando necesidades, que está pasando dificultades, porque no, ¿qué tal? Me van a decir que yo soy el evangélico del grupo, porque me van a echar de aquí, porque entonces me van a hacer a un lado, porque no me van a seguir invitando a sus fiestas, porque entonces van a decir que yo soy aburrido, extremista, no sé,
¿Cuántas cosas me van a poder decir? O que estoy loco. Y va uno a ver y es verdad. Estamos locos. Pero es que el cielo va a ser para esos locos. Al cielo no va a ser sino los locos. Para allá vamos, porque la locura del Evangelio nos tiene envueltos de una forma espectacular. Sí, porque le creemos a un Dios que trajo una palabra y que esa palabra cambia nuestra vida. Sí, eso es una locura. Pero entonces eso es como cuando la parábola que Jesús enseña de un padre que tenía 2 hijos y a todos 2 les dice, vaya y haga esto. Y el uno dice, yo por allá no voy a ir. Sin embargo, después como que recapacita, bueno, yo voy a ir y lo voy a hacer, y lo hace. Mientras que el otro dice, sí, papá, yo enseguida lo hago, ya voy, y nunca lo hace. Este segundo grupo se parece a ese segundo hijo, que le es encomendado, que venimos aquí a la iglesia, escuchamos la palabra, muy bonita para nosotros, sabemos que esta palabra es la solución para el mundo, pero de aquí para afuera, cristianos tipo F2, que nadie se dé cuenta, camuflados, que nadie se dé cuenta. No, ¿qué tal yo corregir a mi hermano que está bebiendo ahí y después dice que, no, ¿qué tal yo ponerme a decirle a mi papá que porque tiene 2 y 3 mujeres? No, yo más bien me quedo callado y que él verá sus problemas de él, que haga lo que él quiera. No, yo qué tal regañar a mi hijo. No, pues, que porque está teniendo relaciones con la novia. No, yo qué le voy a decir. El modernismo me va a decir anticuada, me va a decir anticuado, me va a decir que soy fuera de moda. Y usted teniendo el mensaje, lo deja perder. Entonces, iglesia, la pregunta es, el problema es que cuando usted le es encomendado este mensaje, usted conoce ese resplandor que viene de parte de Dios, usted lo acepta para usted, lo cree, y usted no lo habla, la sociedad lo va a obligar a usted a que hable el mensaje de ellos. Porque lo que dice aquí es, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Lo cual quiere decir, o hablo y vivo conforme a la gloria que conozco de Dios, o hablo y vivo conforme a la gloria de los hombres. Y tengo entonces que hablar en los mismos términos de ellos. Tengo que seguir hablando de peste, tengo que seguir hablando de destrucción, tengo que seguir hablando de quiebra económica, tengo que seguir hablando de muerte, tengo que seguir hablando de qué susto, qué miedo, qué terror. Y entonces mire, si es que la cosa está muy horrible, es que definitivamente ahora sálvese quien pueda, es que la gente definitivamente no obedece, y es que vea, no hacen caso, y entonces vea cómo estamos de llevados, y entonces se empieza a hablar conforme a la gloria de los hombres. ¿Para qué? Va a poder quedar bien con ellos, va a poder quedar bien con ellos, va a poder empaparse con ellos. La palabra de Dios nos está diciendo hoy, definámonos realmente qué es lo que queremos que gobierne nuestra boca, qué es lo que queremos que gobierne nuestras actitudes, qué es lo que queremos que cambie realmente el mundo. Nosotros no vamos a cambiar el mundo siendo iguales al mundo, haciendo lo mismo que el mundo hace. Necesitamos una sociedad que le crea al resplandor. Y por último, recuerde, si usted le cree a la gloria de los hombres, el resplandor de Dios a usted le va a tocar lo mismo que a los fariseos. A usted le va a pasar lo mismo que a los fariseos. El resplandor de Dios, la voluntad y el propósito de Dios era intermitente. Jesús llegaba, se lo mostraba, Jesús se iba y ellos olvidaban esas palabras y se olvidaban de la gloria de Dios, se olvidaban del resplandor de Dios. Asimismo va a ser con nosotros. Si lo que queremos es la gloria del mundo, la gloria de Dios entonces va a ser intermitente en nosotros. Vamos a llegar a la iglesia, vamos a escuchar su palabra. Ay, sí, tan bonito, ay, eso es verdad, ay, qué tan bueno. Pero vamos a llegar al mundo y la gloria de Dios se va a perder porque esa palabra no va a transformar nuestra vida. Esa palabra no va a quedar guardada. Dios está queriendo que la gloria, que el resplandor de su voluntad sea permanente sobre la iglesia, sea permanente, constante en cada una de nuestras vidas, que nunca
lo pierdas, que siempre esté ahí contigo. El Espíritu Santo quiere reposar sobre ti. Pero tú tienes que volver otra vez, una y otra vez a la cruz de Cristo y darte cuenta qué es lo que hay allí para ti. Yo te quiero invitar a que tú le digas al Señor ahora: Señor, yo quiero volver otra vez. Yo quiero volver otra vez a esa cruz, donde tú me enseñas nuevamente, donde tú vuelves otra vez a traerme a tus pies y me enseñas nuevamente que es que hay un propósito. Yo conozco el propósito de Dios cuando miro hacia esa cruz y cuando medito en ella. Señor, tú me cambias la vida. Cada que yo vuelva a la cruz, tenemos que volver una y otra y otra y otra vez a la cruz del Calvario. Llévame allí, Señor, a la cruz. Llévame a ese madero, al lugar, Señor amado, donde te conocí. Señor amado, llévame a volver otra vez a entender que tu palabra es viva, que tu palabra es cortante como espada de dos filos, que tu espada me atraviesa cada que abro esta Biblia. Llévame una vez más a conocer, Señor amado, lo que tú quieres. Señor, por agradarle al mundo hemos hecho tal vez muchas cosas y hemos hablado tal vez en el mismo idioma que habla la humanidad, pero hoy te queremos suplicar: cambia nuestra vida, cambia, Señor amado, nuestro hablar, cambia nuestro proceder, Señor. Ayúdanos a acercarnos más a tu propósito y a tu palabra. Ayúdanos a aceptar tu voluntad, a aceptar tu autoridad. Señor Jesús, no permitas que nos desviemos, aún habiéndote aceptado en el corazón. Yo te doy gracias, Dios amado, por tu iglesia el día de hoy. Yo te doy gracias, Señor amado, por habernos permitido llegar a este lugar, Señor, y buscar tu presencia una y otra vez. Te damos a ti toda la honra y te damos a ti toda la gloria y te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Le bendiga.